¿Cómo están mis queridos hermanos? Nos estamos acercando ya a implantar nuestras reuniones presenciales a partir de enero. Nos vamos a ver ya todos los domingos y de verdad que estamos muy contentos por esto. Obviamente hemos tenido esta experiencia de reunirnos y ha sido muy buena, muy grata ver los rostros de muchos de ustedes. Sabemos que algunos se han visto imposibilitados por el tema de los niños y estas cosas, pero ya todo eso lo vamos a levantar y nos vamos a poder ver. Como siempre les he dicho, tratemos de cuidarnos, de no descuidarnos, de mantener siempre las medidas que se nos están dando desde el gobierno de la República, del Ministerio de Salud. Seamos prudentes, no bajemos la guardia, esto no se ha terminado. Hoy quiero compartir una palabra, un principio que tiene que ver con la innovación. En la palabra del Señor encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 35, el momento cuando Moisés le dijo a los hijos de Israel, dice en este pasaje, los versículos 30 al 35, dice: mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños. Mis amados, esta es una época complicada. La verdad que la pandemia nos ha heredado una época complicada hablando económicamente. Y nosotros como creyentes debemos ir a la palabra de Dios y creer las promesas de Dios. Y como les digo, esta es una temporada que debemos reconocerla como una temporada de innovación, ya que Dios está lanzando nuevas ideas, nuevos métodos, nuevas soluciones y nuevas formas de hacer las cosas en la tierra. Hay una gracia extra para aprender cosas nuevas, inventar, crear y aprovechar la creatividad del reino de Dios. El Espíritu de Dios está susurrando a aquellos que escucharán y captarán su voz mientras Él está diciendo: innova, innova, innova. ¿Qué significa eso? A veces uno está esperando como que descubrir algo nuevo, algo... No, en lo mismo que haces, Dios puede hacer un pequeño giro que le va a dar una nueva visión a lo que estás haciendo. Pero debes estar atento. No se dirige, repito, específicamente a un área, pero esta palabra de innovación se susurra en todas las áreas, desde negocios hasta la vida de la iglesia, el entretenimiento, las redes sociales, el gobierno, la ciencia, la salud, la educación, todo. Donde sea que tú estés funcionando, Dios está susurrando esta palabra. Nada más que tú estés atento. A veces es necesario que alguien te sacuda y te diga: ¡hey, hey, hey! ¡Despierta! No te acomodes, no te... la palabra que quiero decirte es que no te desalientes y hagas lo que hizo Elías en aquel momento cuando se desanimó y buscó un lugar en donde esconderse y no hacer más, pensando en que ya no había nada más que hacer. No, hay mucho que hacer todavía, pero es necesario que tú lo veas. Entonces, mientras el Señor regresa por nosotros, usemos toda esta habilidad que Dios nos ha dado para ir adelante y ser luz en medio de las tinieblas, y que la gracia y la luz que Jesucristo nos ha puesto en nosotros para ser testigos en este mundo de su amor, de su poder y de su gracia, el Señor pueda reflejarla a través de nosotros. Es el momento de que todas las cosas se hagan nuevas.
captura su susurro hoy y asóciate con su creatividad mientras respira su vida en la tierra para hacer nuevas todas las cosas. Mis amados, yo les animo. No que estemos pensando en cosas extrañas. Hay gente que está pensando, no, mejor vámonos a otro lado. Vas a ir a encontrar el mismo reto, el mismo desafío. Siempre Dios te va a desafiar a lo mismo, a que innoves, a que salgas de tu zona acomodada o de tu zona de desaliento. A lo mejor es eso lo que tienes, que estás desalentado y no ves por dónde. Bueno, yo vengo a decirte hoy, tome aliento tu corazón y piensa en las palabras que acabamos de leer. Él ha puesto en tu corazón habilidad, te ha llenado de habilidad y te ha capacitado para toda obra y para ser un creador de diseños. Así que confía en estas palabras que el Señor nos da el día de hoy para salir adelante. Que Dios te bendiga, es mi oración en el nombre de Jesús, que hoy despiertes a algo nuevo que Dios te quiere dar. Oro para que esto se cumpla en tu vida, para bendición de ti, de tu familia y de los que te rodean. Quiero rogarles que no dejen de tener este buen ánimo y un corazón generoso para honrar al Señor con sus bienes, con aquellas cosas que Dios les ha provisto y sobreabundado, para que sigamos dando para la obra de Dios. En la parte de abajo van a encontrar el número de la cuenta de la iglesia para hacer sus amorosas ofrendas. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y vamos a prepararnos ahora para la palabra del Señor el día de hoy. Bien, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Y hemos estado siguiendo una serie todos estos domingos, incluso en las reuniones presenciales en las que hemos estado hablando sobre consejos sabios para tiempos turbulentos. Y creo yo, por lo que he estado escuchando, que algunos de estos consejos les han estado llegando directamente al corazón. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la sabiduría en la vida diaria. Y he de comenzar por hablarles de las reacciones impulsivas y decir que las reacciones impulsivas nunca conducen a nada bueno. No nos pasa nada bueno por culpa de ellas, ni a la gente que está alrededor nuestro le pasa nada bueno cuando nosotros tenemos reacciones impulsivas. ¿Sabes? Cuando uno encuentra una persona virtuosa que exuda una especie de esplendor magnético y reluciente, o sea, esa persona llena de virtud, estas personas tranquilas, estas personas cuyo carácter noble brilla y atraen nuestra atención, nos detenemos a reflexionar sobre la belleza de las vidas bien vividas. Y hoy pensamos, Dios diseñó a los seres humanos para vivir virtuosamente, para expresar la bondad del carácter de Dios, para defender la verdad de su palabra y mostrar la plenitud de su imagen. Estoy hablando de aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él empieza a formar su carácter en nosotros. Y esa formación es lo que nos lleva a mostrarlo a Él en medio del mundo. En esta serie que estamos predicando, hemos estado explorando ciertos rasgos virtuosos destacados a través de grandes vidas en la palabra de Dios, en el libro de Dios. Y en este estudio, en esta prédica de hoy, vamos a arrojar luz sobre Abigail. Tal vez nunca habías oído hablar de esta mujer, cuya vida nos anima a ejercitar esa virtud clásica de la sabiduría en acción. ¿De qué estoy hablando? De la prudencia. Según el diccionario, el significado de la palabra prudencia incluye muchas facetas. Voy a enumerarlas. Número 1, la capacidad de gobernarse y disciplinarse a sí mismo mediante el uso de la razón. Número 2, la sagacidad o astucia en la gestión de asuntos. Número 3, la habilidad o buen juicio en el uso de recursos. Y número 4, la precaución o circunspección en cuanto al peligro o riesgo. Todo esto encierra
el significado de la palabra prudencia. Esta definición describe perfectamente a esta mujer, Abigail, la mujer cuyo pensamiento rápido y acción sabia salvaron al futuro rey de Israel y, por supuesto, a ella misma y a su familia. Aunque Abigail aparece solo brevemente en la gran narrativa de las Escrituras, un solo capítulo se menciona de ella. Su ejemplo resulta instructivo para aquellos que desean seguir el mismo camino de sabiduría. Todos aquellos que estamos interesados en aprender cómo vivir, cómo llevar a la práctica la sabiduría, pues esta es una buena enseñanza. Yo te pregunto, al oír esta prédica, ¿qué esperas aprender hoy? Me gustaría que me acompañaras a hacer una oración y expresarle a Dios tu necesidad de que Cristo opere en tu corazón durante esta prédica. Convierte esta reflexión en una oración y hagámoslo juntos. Padre, te damos gracias y te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que a través de esta palabra, Señor, y mientras traemos lo que está escrito en tu libro, Señor, estas palabras transformen, Señor, nuestra manera de pensar. Nos ayudes a reflexionar, Señor, sobre la manera sabia de vivir y que el ejemplo que nos pones a través de Abigail, Señor, de tal manera impacte nuestras vidas que nos enseñes a vivir con prudencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero decirte que mientras navegamos en este capítulo de 1 Samuel 25, que es el que nos va a servir de referencia y donde está contenida la historia de esta mujer, vamos a escudriñar las Escrituras, vamos a escudriñar el pasaje. A mí me impactan estas historias de un solo capítulo en la Biblia. Hay historias que están contenidas en un solo capítulo, parecen el guión de una obra de teatro. ¿Por qué? Porque parecieran que son 3 actos. En la introducción aparecen los personajes, en el primer acto, en el segundo acto aparece la trama, se abre el telón y está toda la trama del segundo acto, y por último, en el tercer acto llega una conclusión sorprendente. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Es una de las grandes historias que solo vas a leer en la Biblia. Entonces vamos a conocer los personajes, comenzando en la lectura cuidadosa de 1 Samuel 25. Acompáñenme con sus Biblias ahí donde están viendo esta transmisión y vamos a observar el pasaje como siempre hacemos cuando comenzamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 25. Dice: murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Luego David bajó del desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño, nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que ¿podrías ser bondadoso con nosotros ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. ¿Quién es este tipo David?, les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, respondió David mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias.
Entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco lo seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Así que, montada en un burro, Abigail entraba en un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intentan hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido de alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará salva al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que ésta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor acuérdese de mí, su sierva. David le respondió a Abigail: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro mañana por la mañana, ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizada en su cama como una piedra. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail: David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió: yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistentes, se montó en su burro y fue con los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. Oh, ¡qué historia más impresionante! En un solo capítulo usted ve toda la historia de esta mujer
contada así a una velocidad impresionante, pero si tú la ves con detenimiento, encuentras unas perlas de sabiduría maravillosas en la historia de esta mujer. Entonces, miremos para empezar quiénes son los personajes principales de esta obra extraordinaria. Número 1, David. Segundo, Nabal, el esposo de Abigail. Y tercero, Abigail, diríamos en lenguaje de una película, por orden de aparición. ¿Qué significa Nabal? Dice bobo, tonto, necio. Ahora, el nombre Abigail significa padre de gozo. Ahora, ¿quiénes son los personajes secundarios de este capítulo? Los personajes secundarios son todos los que fueron testigos de lo que estaba pasando. Déjame decirte que en toda historia siempre hay testigos de lo que está pasando alrededor nuestro. ¿Sí? Todo, o más bien, la gente que está viendo todo lo que pasa con nosotros, en cómo mostramos o no la sabiduría que Dios nos ha dado, son los testigos que van a recibir o a rechazar lo que está pasando contigo. Entonces, ¿cuándo ocurrieron estos eventos de este capítulo? ¿Cuándo y dónde? Bueno, en el territorio de Nabal. ¿Qué bondad le mostró David a Nabal? Los cuidó a su gente, los protegió cuando ellos se vieron en el desierto. Y Nabal menospreció la petición de David. Lo único que le estaba pidiendo era que le compartieran comida a sus soldados. Y él hasta se burló y menospreció a David por eso. Ni siquiera él pudo haber llegado al punto de decirle, mira, no tengo para darle a tus soldados, discúlpame, pero no tengo. ¿Ya? Me puedo ver en un problema por estarte dando comida porque tú eres un perseguido de la justicia del rey. Y ya, eso era todo. No, pero empezó a burlarse de David, comenzó a decir cosas que no debía. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando David recibe el mensaje, actuó de manera precipitada. Apenas oyó el mensaje, dice que cogió su espada y se la puso en la cintura y dijo, vamos, y juntó a sus hombres, 400 hombres, y dijo, vamos a ir a vengar esta afrenta que acabamos de sufrir. Y armados con espadas afiladas, fueron con sus rostros endurecidos a matar al arrogante Nabal. David no tardó en razonar, no se detuvo a razonar. La ira fue la que lo condujo. Una oleada de venganza se levantó en el campamento de David contra el campamento de Nabal. Aquello iba a ser una matanza. Eran soldados experimentados en guerra contra un grupo de pastores que estaban esquilando sus ovejas. Solo una persona, mis amados hermanos, en la Biblia vivió perfectamente. Una sola persona. Se llamó Jesús. Sin embargo, muchas escenas van desde Génesis hasta Apocalipsis en las que el pueblo de Dios refleja maravillosamente el carácter de Dios. Como Abigail. Ella muestra en este momento que tomó acciones que demostraron su sabiduría. Lo primero que ella dice es que ella no discutía con un tonto. Ella entendió que su marido era un tonto. Dice que no se le podía ni hablar. Entonces no discutía con él. Qué estúpido hubiera sido para Abigail entrar y preguntarle a su esposo, ¿en qué estabas pensando, Nabal? ¿Cómo le respondiste hacia David? ¿Por qué? Porque no iba a impedir que el grupo de David llegara a hacer lo que se habían propuesto. Iban de camino hacia donde estaban ellos con sangre en los ojos. Ya ellos estaban determinados a cobrar venganza. Ni siquiera habló con Nabal. Ella no fue a tratar de convencer a Nabal de que fuera a disculparse. No. No puedes hablar con un Nabal ni con un tonto como él. Cuando la gente es obtusa, no puedes. Ella aprendió eso a lo largo de los años de vivir con él, pero sin perder tiempo. Armó el primer servicio de catering. Ella dijo, aquí hay que ir a llevar comida y con eso es que vamos a parar todo. Nunca se me olvida, tuve un jefe hace muchos años, una persona maravillosa. Y él, cuando teníamos, que la empresa que él dirigía era una empresa con unas características interesantes. Y a cada rato nos veíamos en situaciones con algunas de las autoridades de la ciudad donde estaba la empresa. Entonces él decía que para convencerlos
Él había entendido algo en la palabra de Dios que era extraordinario, y era poder ganarse el corazón de la gente. Pero él decía que para ganarse el corazón de la gente había que ganarse el estómago. Y entonces siempre agarraba al grupo de estas autoridades y se los llevaba a comer. Conseguía un buen lugar y se los llevaba a comer. Y cuando estaban comiendo y todo, se ganaba su amistad. Entonces ya todos bajaban la guardia, dejaban de pelear y se volvían sus amigos. Entonces, de ahí en adelante era muy difícil pelear con un amigo. Sabiduría, sabiduría. Y eso es lo que esta mujer estaba demostrando. Ella dijo, no. Ella dijo, voy a ser humilde, voy a decirle a David que me perdone, que yo soy la responsable de esto. Aunque no lo era. ¿Y cómo se benefició Nabal? ¿Cómo se benefició David cuando esta mujer hizo un prudente uso de sus recursos e hizo una gestión inteligente de sus asuntos cuando fue ante David? Ustedes leyeron conmigo la historia. Ella no llegó haciendo un alarde de nada, no, ella se presentó ante David y humildemente, como se hacía en aquel tiempo, se postró ante él y dijo, Señor, discúlpeme, esto es culpa mía. Yo ni siquiera me enteré que sus hombres llegaron, pero mire, aquí hay comida, aquí está esto, por favor, tome esto como una muestra de agradecimiento y tal, y se ganó el corazón de David. David quedó tan impresionado de la sabiduría de aquella mujer, y obviamente con su belleza, porque la Biblia dice que era una mujer hermosa, que yo creo que David dijo, wow, qué lástima que esta mujer está casada. Pero apenas oyó que la mujer había enviudado, mandó a pedirle que se casara con ella. Y esa sorpresa la registró el autor para concluir esta obra bíblica de 3 actos, por decirlo así. Entonces vemos y examinemos ahora, a partir del versículo 23, donde nos narra el escritor y nos dice lo que pasó con este hombre, cuando dice que cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. ¿Qué fue lo que sucedió a partir de ese momento? ¿Qué fue lo que hizo que David dejara de pensar? A menudo los autores bíblicos usan el discurso en narraciones para insertar teología y resaltar la mano de Dios en el asunto. ¿Cómo interpretó Abigail y David la participación de Dios en las acciones de Abigail? Si tú lees con detenimiento el discurso que le da Abigail, le dice, no haga esto, porque esto le va a afectar a usted más adelante cuando Dios le cumpla sus promesas. Mira, qué visión más impresionante. ¿Cómo va a llevar usted esto sobre sus hombros, esta matanza? Si usted tiene promesas grandes sobre su vida. Tal vez usted ahora esté enojado, pero no, más adelante Dios a usted le va a cumplir unas promesas grandes. Usted está puesto para ser el rey, el líder de Israel. No se deje llevar por la ira. Y ahí él se da cuenta y le dice, me has salvado, me salvaste a mí, salvaste a tu familia, pero me has salvado a mí de cometer un grave error. Y David se da cuenta que ha sido preservado. Y no solo por el bien de él. Dios protegió a David del derramamiento de sangre porque Dios tenía un reino para que David lo gobernara. La verdad divina para que David la administrara, y eligió personas para que David las bendijera a través de su gobierno centrado en Dios. O sea, había todo un plan de Dios en juego en aquel arrebato de ira que tenía David. Pero apareció esta mujer con una sabiduría extraordinaria, hermano. ¿Cómo hacen falta las personas sabias que detengan a las personas que actúan con este tipo de rabietas? Y los autores bíblicos abordan el tema de la sabiduría de principio a fin. Cada uno de los pasajes, mira lo que dicen los proverbios, que registran la importancia de la sabiduría. Dice el capítulo 3 de Proverbios, versículos 7 y 8. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y apártate del mal. Entonces tendrás curación para tu cuerpo y fuerza para tus huesos.
Dice Proverbios 4, del 5 al 8. Obtén sabiduría, desarrolla buen juicio. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No le des la espalda a la sabiduría porque ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer y cualquier otra cosa que hagas. Desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te hará grande. Abrázala y ella te honrará. Y en el capítulo 24, versículos 3 y 17 dice, una casa se construye con sabiduría y se fortalece con el sentido común. La sabiduría es dulce para tu alma. Si la encuentras tendrás un futuro brillante y tus esperanzas no serán truncadas. A través de su dependencia de la sabiduría, Abigail mostró una vida virtuosa, hermanos. Fue algo extraordinario. A través de sus actos de humildad, protegió muchas vidas en la casa de Nabal. Yo no sé cuántos sirvientes habrá tenido Nabal, pero estaban todos ese día en su casa. O que había una fiesta. Incluso había gente invitada. Ese día iban a morir todos. Sin mencionar la vida del mismo Nabal. Y se ganó un futuro brillante. Abigail. Y un honor a los ojos del rey elegido por Dios. Cuando David vio la sabiduría, dijo, wow. Ahora, ¿qué lecciones nosotros debemos aprender de estos tres personajes que hemos mencionado? De David, de Nabal y de Abigail. La precipitación de David. Las reacciones impulsivas nunca conducen a nada bueno. Algunos de nosotros, y digo de nosotros porque más de uno de los que estamos acá somos dados a la ira. Tenemos mal genio. A menudo nos damos cuenta de lo difícil que se la ponemos a quienes nos rodean. Yo te desafío a que seamos conscientes de ese enojo, a que te hagas consciente de tu enojo y dejes espacio para que el Señor intervenga en esa situación. Si sientes un hábito de impulsividad, si ya se volvió en ti un hábito el ser impulsivo, reaccionando en tu propia vida diaria, piensa, ¿qué podría estar causándolo? ¿Qué es lo que te mantiene bravo? ¿Qué es lo que te mantiene enojado? ¿Qué es lo que te hace querer reaccionar con ira? Por todo. Es importante descubrir qué es lo que te dispara a ti. Desarrolla un plan que te ayude a confiar más en la dirección de Cristo. Por ejemplo, toma tiempos fuera. Agarra momentos para separarte unos segundos y decir, espérate, me estoy disparando. Y toma un tiempo para calmarte. O como aquel famoso ejercicio que lo vimos en televisión por años, pero muy poco lo practican. Respira, cuenta hasta 10, pero cuenta y respira. Cálmate. Pero tú que eres creyente, averigua por qué estás reaccionando de esa manera. Número 2, la locura de Nabal. Aprendimos de Nabal que los maridos insensibles siempre dejan dolores de cabeza a su paso. Si eres un hombre a quien Dios ha bendecido con una esposa, considera las formas en que podrías estar actuando como un Nabal. Observa a continuación lo que te viene a la mente. Planifica disculparte si es necesario y determina la manera de avanzar hacia la plenitud espiritual, hacia la alegría y el aliento en tu matrimonio. ¿Cuánta falta nos hace eso? ¿Cuánta falta hace la alegría en el matrimonio? ¿Cuánta falta hace alentarnos en el matrimonio? ¿Cuántas personas están desanimadas dentro de su matrimonio? Mira, no tienes idea de esta pandemia que hemos estado viviendo, de este encierro. ¿Cuántos fracasos matrimoniales hubo debido a que la gente no pudo enfrentar esto? A pesar de lo difícil que ha sido, esto con aliento, con ánimo, con plenitud espiritual, con alegría. Aunque era difícil hallar alegría. Pero se puede si tienes a Cristo. Y por último, la sabiduría de Abigail. De Abigail aprendemos que las esposas sabias
rara vez pierden el mejor uso del tiempo y el tacto. Si eres una mujer a la que Dios ha bendecido con un esposo, considera las formas a las que Dios ha bendecido, considera las formas en las que puedes usar mejor el tiempo y el tacto para amar a tu esposo y fomentar un matrimonio próspero. Y escríbelas. Escribe por ahí cómo puedes hacerlo. Descuidar la sabiduría de Dios a menudo dificulta la vida, disminuye el gozo en la vida e incluso puede causar estragos en la vida de los demás, de los que están cerca. Pero defender y usar la sabiduría de Dios nos nutre como un árbol vivificante. Hay que defender la sabiduría de Dios dentro de nuestro hogar, mis amados hermanos. Actuar con sabiduría. Qué difícil es cuando estamos habituados a reaccionar impulsivamente. Qué difícil es, te lo digo por experiencia. Pero es necesario que nosotros estemos dispuestos a redireccionar nuestra vida y comenzar a traer esos malos hábitos y redirigirlos con sabiduría, actuando con prudencia. Como vemos en la prudente Abigail, la sabiduría resulta ser un maravilloso regalo de arriba. La sabiduría es un regalo de Dios, mis amados. Por eso el proverbio dice, cuando la encuentres, abrázala. Ella te guardará, ella te guiará, ella te sostendrá. Así que quiero que hagamos una oración en este momento ahí donde estás. Padre, gracias por tu provisión y fidelidad en mi vida, en nuestra vida, Señor, por darnos sabiduría para conocerte, adorarte y seguir tus buenos caminos. Eres tú, Señor, el que nos guía cada día. Y oro, Señor, para que yo no actúe precipitadamente cuando sea tentado, Señor, sino para que tú aumentes mi sabiduría para que pueda vivir intencionalmente, conscientemente, Señor, y ser una bendición para los demás. Ayúdanos, Señor, a vivir intencionalmente sabios, intencionalmente prudentes y bendecir a los que nos rodean, Señor, especialmente a nuestras familias. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Estoy seguro que si hemos orado con el corazón, Dios va a auxiliarnos y va a proveernos y va a llenarnos de la sabiduría. Por sobre todas las cosas, pidamos sabiduría que Dios, dice el apóstol Santiago, nos da a todos abundantemente y sin reprocharnos. Él va a darnos la sabiduría necesaria para vivir nuestras vidas y podamos demostrarla donde sea que nos movamos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Vamos a vernos la próxima semana en nuestra reunión presencial. Recuerden que ya va a ser con nuestros niños. Espero verlos a todos por ahí. Díganles que pronto nos vamos a ver. A los niños recuérdenles que los sigo amando, que si no nos hemos visto ha sido por prudencia para cuidarlos a ellos y no porque no querramos que vengan. Así que los amo, los quiero, les mando un gran abrazo con todo mi amor y que tengan un día muy especial. Cuiden a sus familias, bésenlos, recuérdenles que Dios los ama y que yo también. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré
imposible.